Mi ciudad, la que tengo dentro de mí, es como un laberinto hecho de recuerdos que no me dejan ir, de una ciudad que desapareció hace mucho y no volverá a ser lo que fue. Quizás esta relación que tengo con Quito empezó hace años, cuando la mujer que me acompañó a descubrir esa ciudad se marchó y no me dijo a dónde iba o cómo podía encontrarla, aunque ese lugar fuera tan lejano y solitario como el Polo Norte. Cuando ella se fue, me quedé con preguntas sin respuesta, encerrado en esta ciudad mía de recuerdos. Después de años de inventar explicaciones inútiles, decidí que mi mejor estrategia sería observar sin intentar cambiar nada, porque los recuerdos que tengo en mi cabeza tienen vida propia. Decidí observar, aunque me enoje todo lo que encuentre. Quise grabar en mi mente una imagen, un retrato de esa ciudad mía cuando está de mal humor, encerrada en sí misma. Sé que esta ciudad que tengo en mi cabeza no es real, ciudad de memorias que los personajes de mi imaginación transforman cada vez que les da la gana. Entonces, si las ciudades están hechas de algo parecido a las nubes, ¿por qué no hacer mi propia versión de Quito, usando la historia que imaginó un escritor? Viento, tráeme el silencio, llévate toda verdad. Viento, ven y cava lento, un túnel a mis muertos, mantén espiral. Mis recuerdos son como una vieja película de celuloide que se repite una y otra vez, mecánicamente. Una película que está condenada a desfigurarse con el tiempo. Ese es el destino de la memoria, hacer su baile de máscaras, mezclarse con el miedo, que todo lo niega. Hay un escritor que inventa historias cuando llueve sobre Quito. Se llama Javier Vázquez. Javier y otros más, que ustedes pronto conocerán, serán los personajes de esta historia. Personajes que aquí recordarán a la gente que habitó en la ciudad que creció junto al volcán. Hace años, Javier escribió un cuento titulado La carta inconclusa, que trata de un escritor que se siente solo y está angustiado porque no puede escribir, mientras deambula por las calles de Barcelona. Una mujer diferente a los demás, apodada con burla como la torera, libre, capaz de crear con su imaginación otros mundos,
una mujer que ese escritor conoció en Quito cuando era niño. Una carta que a la distancia ese escritor le dirige a esa mujer que tal vez ya está internada en un psiquiátrico. A mí me da la impresión de que a Vázquez le ha importado más la creación de una atmósfera, de un ambiente, o mejor dicho, su recreación. Rescatar desde el presente un pasado sin futuro. La forma como este cuento acudió, se originó en mi mente, fue muy especial. En una ocasión yo estaba cruzando una calle y de pronto me topé, no de una manera brusca, pero me topé con un travesti enorme que cruzaba junto a mí la calle, ¿no? Y nos quedamos mirando, ¿no? Esta mujer con sus pelos amarillos y su enorme, su cantidad de maquillaje en la cara y tal, me cautivó y me sorprendió, nos disculpamos. Y tuve una fugaz asociación entre la visión de esta mujer en el momento que yo cruzaba una de las calles de Barcelona y Ana Bermeo, la torera, que muchos años antes también tenía una vestimenta un poco peculiar, ¿no? Con sus vestidos viejos, sus sombreros anticuados, sus encajes y tal, ¿no? Ahí, con esta visión, con esta imagen, se creó el primer puente, por decirlo así, para la posibilidad de la escritura de la carta inconclusa. El puente de Barcelona, por un lado, una ciudad marítima, pegada al Mediterráneo, y por otro lado, Quito, una ciudad de alta montaña y tal, ¿no? Esa fue quizá la primera vez que tuve la idea de Bueno, este es el estudio de radio donde vamos a grabar el texto que tú ya tienes del cuento. Como te había dicho, lo que tienes que hacer es una lectura interpretativa. Ponte cómodo, yo voy al otro lado del estudio. Cuando estés listo, nos avisas. Ya, perfecto, perfecto. Sí, listo. Entonces, comencemos. En Barcelona, salvo por la rutina del invierno, nada parecía que fuera a cambiar. Y yo ocupaba la mayor parte del tiempo en recorrer las Ramblas de arriba a abajo, desde la Plaza Cataluña hasta Colón, como si mediante estos largos paseos estuviera eludiendo lo que tenía que hacer: sentarme a escribir. Parecía que me hubiera quedado vacío durante estos primeros meses. ¿Y ahora qué iba a hacer? Andaba con el periódico doblado bajo el brazo, estiraba las piernas en el Zurich y me complacía viendo a la gente que salía del metro. Poseído por una energía salvaje, también visitaba Montjuïc, la Barceloneta, las tabernas del barrio gótico, como quien busca y desea encontrar desesperadamente a alguien, no importa a quién. Barcelona no solamente me negaba su hospitalidad, la mínima para vivir y sentirme libre de los chulos del puerto, sino que el exceso de imágenes, de monstruos, de transvestis, de yonkis y jeringas, con los que me topaba diariamente, me había ido dotando de una suerte de ubicuidad, como la posibilidad de estar aquí y a la vez allá, mediante una carta escrita fuera del tiempo. Pero, ¿a quién iba yo a escribir una carta? Toda ciudad tiene una historia oculta de abusos y negaciones. Es en medio de esa tempestad que sobreviven, con la voluntad de un faquir y una alegría alucinada, algunos personajes que cuentan una verdad que no le interesa a nadie. ¿Cómo quisiera haber podido acompañarles y darles mi ayuda para que hagan su rebelión secreta? Manuel, un historiador que conozco, sabe cómo la gente de Quito perseguía con crueldad a esos seres vagabundos y diferentes como Anita, tal si fueran monstruos de una película de terror. En términos generales, si uno responde a la pregunta ¿quién fue la torera?, tiene que decir en primer lugar es un personaje popular. Es decir, se trata de un personaje que casi no tiene una biografía real. No se sabe de dónde viene, quién es, cómo apareció en Quito.
Y bueno, no importa eso. El personaje popular es un personaje mitificado, en quien de alguna manera solamente encarna ciertos valores y sobre todo se torna referente de una imagen. Entonces eso es básicamente un personaje popular. Pero cuando uno investiga un poco más allá cómo se forjan esos personajes populares, podemos decir que son sujetos primero que vienen de los sectores sociales subalternos. En el caso de Quito son migrantes del interior, son parte de ese flujo migratorio que de alguna manera invadió la ciudad desde fines del siglo XIX y inicios del siglo XX. Se inaugura una corriente, un flujo migratorio aluvional, digo yo, es decir, que no para hasta la actualidad. Son sujetos que, como están desarraigados, empiezan a convertirse en deambuladores de la ciudad, vagabundos. Por primera vez creo que aparece el vagabundo en la ciudad de Quito. Son gentes que a veces duermen en los parques, en las calles, o están todo el día, incluso hasta altas horas de la noche, caminando por plazas, por calles, sin ruta, sin dirección, como sin brújula. Entonces esto es lo que define el vagabundeo, el deambular. Esa es la ciudad cuya historia olvidamos cada día. Esa ciudad desconfiada, que le gusta estar encerrada. Y eso me volvió escapista en todas las formas posibles. Así fue que terminé viviendo lejos de Quito, primero en una isla de locos y años después en una ciudad de árboles melancólicos, borrada por la nieve. Ah, si supiera dónde quiero llegar, Anita. Si lograra transmitirle todas mis experiencias, el hecho de haberme convertido en un perro, en el sueño, por las noches, yo era un perro, que andaba correteando detrás de esa enloquecida multitud, de esos seres solitarios y ambiguos que invaden la noche barcelonesa. Pero, ¿a dónde van a ir si no tienen otro refugio que los mingitorios o las sucias paredes del subterráneo para escribir sus desesperadas cartas inconclusas? A la torera, y con mucho respeto a Ana Bermeo, la torera, me da la impresión de haberla conocido toda la vida. Casi se podría decir que era parte de mi familia. Nosotros vivíamos, mis padres y yo, en una casa de la calle Carvajal. Una casa que en la actualidad está al frente de la Universidad Central y que estaba bordeando con una quebrada que fue la felicidad de mi infancia, esa quebrada. Por ahí circulaban borregos, chivos, con pastores que pasaban, y yo bajaba, me descolgaba por una ventana y bajaba hasta la quebrada a hablar con ellos, incluso fumaba con estos pastores, estos indígenas que circulaban por ahí. Él es Juan Carlos, escritor, amigo de Javier. Juan Carlos, como yo, conoció a Anita a través del cuento que escribió Javier. Y aquí en estos patios precisamente él recorría en su infancia. Me ha contado que se descolgaba hacia la quebrada. Parece que desde niño era bastante pirata, bastante audaz. Y en un cholán, bajo la sombra de un cholán, Anita, la torera, a Vázquez le cuenta su primera historia de ficción, ¿no? Y ese es el detonante para que luego el hombre, el escritor, pueda armar la carta inconclusa. Anita acudía 2 o 3 veces por semana a la casa y conversaba, jugaba con nosotros, llegaba con un pollo que siempre amarraba a las patas de una mesa con una cinta rosada, me acuerdo perfectamente. Llegaba con su vestimenta larga, de faldas largas, de encajes, sombreros enormes, toda esa ropa que una serie de familias le proporcionaban, que sacaban de los baúles, que eran de sus antepasados, de los abuelos, ¿no? De ropa que habían traído de Europa, de Francia, me imagino, de Italia, de España,
¿Y qué le regalaban a Anita, no? Anita tenía su temperamento, era muy temperamental. No solía hacer trabajo de empleada ni nada, ¿no? Simplemente venía y lo que se dedicaba era conversar con mis hermanos y conmigo, ¿no? Nos contaba muchísimas cosas, tenía una capacidad narrativa extraordinaria, ¿no? Contaba cosas como, por ejemplo, que habían encontrado un perro en el que había un niño muerto en la barriga del perro, y ese tipo de cosas a mí me estimulaban, me fascinaba, me creaba la idea de cuentos góticos, de cuentos de aparecidos, de muertos y tal. Y si ahora le escribo, es porque el recuerdo de lo que construimos juntos es más poderoso que el olvido o la distancia, Anita. Inventamos entre los dos una ciudad, le dimos un sentido nuevo a sus calles y plazas. Fuimos transformando poco a poco su topografía original. Nos bastaba ingresar en ese territorio común, creer en la existencia de un río con barcos y sirenas para que dicho río fuera real y tuviera de inmediato un nombre. Porque fuimos usted y yo los que contribuimos a empujar las aguas de aquel río, torrencial y misteriosamente. Fue una tarea que requería grandes cantidades de tiza, imaginación y paciencia. A veces la lluvia era tan fuerte que lo borraba todo, y entonces debíamos comenzar de nuevo. La ciudad crecía y se edificaba solo bajo sus manos prodigiosas. En la torera, Vázquez encuentra a su mejor aliado, a su cómplice, a su mejor amiga, porque la torera simplemente toma un micrófono y desdice la historia oficial de una parroquia, de una villa, de una ciudad minúscula que ha vivido encerrada en aires de grandeza. En una radio, un periodista, alguien ha sugerido la posibilidad de que se ha llevado a la radio un personaje interesante, un personaje fascinante y tal. Unos muchachos de la calle, unos golfos, como se dice en España, ¿no? De pronto secuestran, de pronto agarran a Anita Bermeo, que anda por la calle caminando, le meten en un taxi y le llevan a la radio. Y es en la radio donde esta mujer de pronto se enloquece, de pronto se suelta su libertad y empieza un ataque fascinante, increíble, contra la Iglesia Católica, contra los curas. A su vez es un ataque contra una serie de gente que supuestamente le ha quitado sus bienes, sus casas, sus haciendas, ¿no? Tanto es así que se dice en el cuento que la Iglesia interviene, la Iglesia, el obispo interviene para cortar este programa, ¿no? Ese debe ser en el cuento el momento más culminante en donde se muestra la libertad de esta mujer que para mi modo de ver no solamente fue un ser pintoresco, cálido, que formó parte de mi infancia, sino también un ser libertario, una mujer que en esos años andaba sola, no tomaba autobuses, caminaba, hacía lo que quería, visitaba a quien quería, y de hecho este acontecimiento de la radio es verdad, esto es tomado a la realidad, no es inventado. Ocurrió efectivamente que a Anita le llevaron a una radio y ella hizo una serie de denuncias muy especiales. Y me dicen que en cuanto entró a la radio, cambió por completo de actitud. ¿Pensó acaso que era el momento oportuno para recorrer el escenario de las pesadillas que usted había vivido y que ahora quería deshacer laboriosamente? Al parecer, se armó un verdadero revuelo cuando usted dio por terminada la historia, una historia apenas modificada por el delirio, y confesó, con una voz alterada por la emoción, que la señora Ruy Barbosa tenía un hijo escondido. Una jugada magistral, Anita. Dijo además que se lo llevaron a la hacienda por ser negro
y que lo tenían trabajando de tractorista. Yo sé que me estás oyendo, vieja zorra, le gritó al micrófono. Quiero que ahora mismo me devuelvas la casa del centro, la que me quitaste utilizando tantas mañas. Y al tal Mr. Dalloween, ¿por qué tuviste que quitármelo? ¡Eres una puta engreída! ¡Una zorra! Acabó usted gritándole, otra vez, entre sollozos. ¿Cuántas máscaras tenemos? ¿En qué momento nos olvidamos que son extravagancias que aprendemos de los demás y las repetimos hasta convertirnos en un autómata? ¿Cómo será ese día en que nos demos cuenta, quizás ya muy tarde, que todo fue un engaño y que ya no nos queda tiempo para hallar algo que sea verdadero? La torera no es la torera. La torera es Vázquez, algo que él hace varias veces. Eso lo hace también en el Viajero de Praga. El doctor Krohns es Vázquez. Y el doctor Krohns se dedica a tratar las patologías de una aristocracia quiteña. Eventualmente, accidentalmente, tiene un contacto con las clases populares a través de un hospital en el que se centra y se cristaliza toda la corrupción y la decadencia de la sociedad. La sociedad como hospital, no ya como sanatorio en el caso de Thomas Mann, sino como un catálogo de enfermedades y de padecimientos. Y este ambiente y este develar de sí mismo tiene en este cuento, pues yo diría como lo encapsula. Este cuento encapsula todas esas realidades que Vázquez nos ha querido ir develando a lo largo de toda su literatura. ¿Quién es la torera? Bueno, pues la torera es una mezcla de todo. La torera es parte de la biografía familiar del escritor. La torera es parte de sus frustraciones de la infancia. La torera es parte del misterio que él en su infancia y en su adolescencia no llegó a desentrañar. Y la torera también es la poesía que tal vez había, que él presentía que estaba detrás de todo esto. Poesía, misterio, frustraciones. De hecho, hay una sola historia posible, Anita, la única que cuenta a la hora de hacer un balance definitivo. Pienso que es la historia de uno mismo, elaborada a partir de los retazos y las obras de un sueño. El sufrimiento y toda la mierda más o menos visible de los otros que con el tiempo nos afecta por igual a todos. La suya, en cambio, es una historia abierta, sin límites precisos en el amor por una ciudad donde, aparte de haberme tomado la libertad de registrar algún movimiento suyo sobre el papel, yo no he intervenido para nada. Para nada. Todos mentimos por diferentes razones. Hay quienes inventan mentiras para decir una verdad. Hay otros que en cambio se convencen de sus engaños y enojados obligan a los demás a aceptar sus locuras. ¿Todavía quedará alguien en esta ciudad con quien pueda hablar? Acción. En esta fría madrugada, Barcelona me parece más fantasmal que de costumbre. Por encima de esas casas, calles, plazas, desiertas, oigo su voz desgarrada. Es como si al fin hubiera alcanzado la eternidad. Pasa un travesti colgado de heroína. Rostros sin expresión. Portales fétidos. Pasan mujeres gordas, banales, parecidas a las calles y a la mugre que me rodea.
Y me pregunto, ¿qué va a hacer de usted, Anita? ¿Qué va a hacer? Y me digo, poco antes de irme a emborrachar, que un periodista irá hasta usted, hasta el sanatorio, para entregarle esta carta. Seguramente será él quien acabe escribiendo la verdadera crónica de su vida. Y cuando le haya puesto esta carta entre sus manos, usted se preguntará, ¿de quién es? Así sea, Anita, en la certeza y en el olvido. Así sea, Anita. Las imágenes son difusas. La película de celuloide de mis recuerdos se ha vuelto espectral con tantas repeticiones. Quisiera ver algo más real y luminoso, pero cada vez que lo intento, me rodea una multitud de recuerdos que no me deja avanzar. Recuerdos a los que no les quiero ver el rostro. Estoy encerrado y si trato de huir es peor. Una y otra vez debo llenarme de valor y sentarme a esperar a que lleguen los fantasmas para observarlos, no oponerme a ellos, y así aprender cómo es que las sombras del miedo se convirtieron en mis compañeras. La ciudad laberinto permanece. Todavía no hallo al destinatario de mi carta inconclusa.